participación y protección frente a la violencia de niños y niñas. ¿Cuál es la relación? Vamos a intentar juntos durante este módulo entender cuál es la relación entre participación y cómo los niños pueden estar más seguros y protegidos frente a condiciones de maltrato y abuso. Este es un problema bien complejo, fíjate. Es complejo porque es sutil, porque a la base de esta relación de la violencia contra los niños están entrelazados al menos 3 elementos importantes: el amor, el poder y la violencia. Sin duda, la forma en que nosotros entendemos qué es lo que es aceptable o inaceptable en el comportamiento de un niño, qué es lo que implica el daño a un niño, está influenciado por las creencias que tenemos en nuestra cultura y cómo éstas han ido evolucionando. En los últimos casi 30 años, y a propósito de la discusión sobre derechos humanos de niños y de niñas, entendemos que la violencia contra los niños, aunque ésta sea como forma de disciplina, genera daño físico, psicológico, emocional, tanto en la persona como en las relaciones que la persona puede establecer, que los niños pueden establecer. Entendemos que la violencia siempre es producto o es resultado del abuso del poder y que se puede ejercer de distintas formas. La Convención de los Derechos del Niño va a clasificar solamente para efectos, digamos, pedagógicos, la violencia en violencia física, psicológica, negligencia, explotación sexual, explotación laboral, para dar cuenta del conjunto de formas en que estos abusos de poder pueden generar daño en los niños y las niñas. Lo que está a la base en nuestra cultura además es que la violencia es permitida, es aceptable para la educación, para generar disciplina. Y ha habido en nuestros últimos años de lucha un esfuerzo en los países por tratar de erradicar la violencia contra los niños. Y erradicar la violencia física contra los niños y cualquier otra forma de violencia hoy día es parte de la agenda mundial de trabajo en derechos humanos de niñas y de niños. Y eso porque la situación es gravísima, en especial en América Latina, es gravísima. Vamos a compartirles ahí algunas estadísticas. Lo que les quiero compartir yo de fondo es que lo primero que necesitamos entender es que el castigo físico, los castigos humillantes, son formas de malos tratos. Entenderlos como una forma de violencia es nuestro primer paso como adultos para deconstruir. Porque si nosotros logramos entender esto, entendemos que en esa relación de afecto que establecemos con nuestros hijos, con las personas que formamos, que educamos, que son los niños que participan en nuestros talleres, se genera una relación, por un lado, de afecto, de amor, de cuidado. Quien te cuida, por ejemplo, tu papá o tu mamá, puede golpearte, humillarte, maltratarte. Alguien que está llamado a ser una autoridad, que te va a enseñar y te va a orientar en aquellas decisiones que van a ser importantes para tu vida, también se puede transformar en una persona que abusa. Entonces ahí empezamos a tejer estos hilos invisibles entre amor, poder y violencia. Quien me quiere, me puede agredir. Quien te quiere te aporrea, dice el dicho. Pero además quienes tienen la autoridad pueden abusar de la autoridad. Y esto es especialmente sensible en esta realidad que estamos viviendo hoy día también en América Latina. Entonces necesitamos entender que erradicar la violencia, los malos tratos en la formación, en la relación con los niños, es como el corazón para transformar efectivamente las relaciones, para dignificar y reconocer los derechos de los niños y con eso los derechos de todos, ¿cierto? El poder, dicho de manera simple, es una dimensión universal de las relaciones humanas, está presente en todo, si lo entendemos como la capacidad de influenciar a los otros, para el desarrollo común, para el desarrollo colectivo. La autoridad es la capacidad de guiar la conducta de otra persona, tanto porque tenemos una responsabilidad en el cuidado, o porque tenemos, en este sentido, una acción, un uso positivo de este poder que tenemos, que está legitimado y está consensuado socialmente.
Y la violencia es el uso negativo del poder. Entonces, el uso negativo del poder transforma la autoridad en autoritarismo y transforma en general las relaciones interpersonales como en violencia. Entonces aquí el problema no es el poder, sino que ¿qué hacemos con el poder que tenemos? ¿Qué hacemos con nuestro poder para educar? ¿Qué hacemos con nuestro poder para relacionarnos? Y aquí entonces volvemos a lo que hablábamos ya en la sesión 7, ¿cierto? Donde decíamos qué importante es contar con pedagogías que se basan en pedagogías dialógicas, que son pedagogías que generan, por supuesto, disciplina, ¿cierto? Que ayudan a generar límites, pero que lo hacen de una manera positiva, positiva en el sentido de que no utiliza la violencia, que cuestiona la conducta, no a la persona, que ofrece alternativas de aprendizaje, en donde las acciones son proporcionales a las conductas, ¿cierto? Y que están relacionadas con la conducta a corregir, donde lo que se hace es a partir, digamos, como trabajo pedagógico, es ayudar a los niños a entender cuáles son las consecuencias de sus actos. Este proceso pedagógico que está a la base de las pedagogías dialógicas, como hablábamos en la sesión 7, pero también hoy día en otro tipo de herramientas que se conocen como disciplina positiva o crianza positiva, ¿cierto? O crianza sin violencia, o educación sin violencia, o educación para la paz, en un montón de nombres, lo que hace no solo es erradicar la violencia como forma de disciplina, sino que generar una forma de relación basada en el diálogo, en la participación, en los acuerdos y en el cumplimiento de los acuerdos para generar alternativas de aprendizaje. Lo que importa del proceso pedagógico es que el niño o la niña entienda por qué una cosa es bueno o no es bueno realizar. Y no solamente no realizarla porque está el profesor que lo va a castigar, o está el padre o la madre que le va a quitar algo que quiere. Es que también lo que hacemos con la pedagogía es ayudarles a entender cuáles son las consecuencias de tener ciertos comportamientos. Y por qué es bueno para ellos o malo para ellos que sigan con esos comportamientos. Entonces aquí, por una parte necesitamos nosotros entender cuáles son esas formas de generar disciplina, pero también tenemos que entender cuándo estamos frente a un conflicto de convivencia y cuándo estamos frente a una vulneración de derechos. Esto es bien importante porque no todos son vulneraciones de derechos y los conflictos son parte de las relaciones humanas. Tener diferencias, estar en desacuerdo y generar las condiciones para llegar a acuerdos que permitan soluciones digamos conformes para los que estamos participando es parte del proceso educativo. No se podría omitir. Lo que necesitamos nosotros como adultos es entender cuándo estamos en presencia de un conflicto y cuándo estamos en presencia de una vulneración, porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones de actuación que son diferentes. Nosotros les proponemos que podamos analizar estas situaciones de conflicto versus vulneración de derechos entendiendo primero quién hace qué, cómo, con qué finalidad y qué efectos tienen las personas. Esto nos ayuda a entender que cuando estamos frente a una vulneración de derechos, lo que estamos entendiendo ahí es que hay un abuso de poder, por lo tanto hay un garante, ¿cierto?, que está ejerciendo de manera inadecuada, ya sea por la fuerza, a través de la comunicación o otros aspectos, está generando algún tipo de daño, ¿cierto?, o algún tipo de lesión o algún tipo de impedimento. Esto es bien importante porque entender lo que es una vulneración y entender lo que es un conflicto nos van a ayudar a aprovechar bien las oportunidades. Lo más probable es que en los laboratorios te encuentres con un montón de situaciones conflictivas. ¿Cómo transformamos el conflicto como una oportunidad para que todos podamos tomar conciencia de cuáles son las consecuencias de determinados comportamientos? Entonces, el valor de acuerdos colectivos de comportamiento, el seguimiento de estos, el diálogo de resolución, el tomar las medidas en conjunto que vamos a aplicar en caso de que estas no se cumplan y hacer un seguimiento adecuado nos va a ir generando un aprendizaje útil para entender por qué es más provechoso escuchar a los otros, por qué es más provechoso respetar las decisiones que tomamos en conjunto, por qué es más respetuoso tratarnos de buena manera, ¿sí?, más que solamente imponerlos por la fuerza.
Aquí en esta sesión, además te queremos dar como dos mensajes bien importantes. Ninguna forma de violencia contra los niños y las niñas es justificable y toda forma de violencia es prevenible. Esto es parte de una de las convicciones del estudio del Secretariado General de Naciones Unidas y hace un montón de años, desde el 2016, donde se coloca la idea con mucha claridad de que la violencia no puede justificarse y que sí la podemos prevenir. Y como para entender esto necesitamos tomar conciencia y luego poner en práctica medidas que ayuden a prevenir la violencia. ¿Qué es útil para prevenir la violencia? De manera muy práctica o para prevenir los malos tratos en los ambientes en donde nos encontramos, es muy importante entender que como organizaciones, como instituciones, una forma de hacer valer nuestra responsabilidad como garante es generar ambientes que son libres de malos tratos y abusos para los niños y las niñas. Para generar esto necesitamos entender que necesitamos no solo acciones aisladas, sino que un sistema, una organización que funciona dándole valor a esto. ¿Cómo transformarnos en una organización, en un programa, en un proyecto que le da valor a la protección de los niños y de las niñas? Lo primero y lo más fundamental es entenderlo como algo que es parte de nuestra función, que es algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad, generar esta apropiación institucional. Luego el siguiente paso es ver la realidad. Entonces el primer paso siempre va a ser analizar cuáles son los posibles riesgos de maltrato o abuso que podrían existir en el programa, en el SECREA, ya sea por condiciones físicas, por formas de trabajo, por trayectoria, en fin. ¿Dónde y cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son los más probables? Y entonces esto nos da oportunidad para generar acciones preventivas y acciones de respuesta. Las principales acciones preventivas en una organización tienen que ver con todo lo que tiene que ver con su política de recursos humanos, ¿cierto? Cómo seleccionamos a las personas que trabajan con nosotros, cómo inducimos a esas personas, cómo formamos a esas personas para que puedan desempeñar mejor su rol, pero también cómo establecemos cuáles son los comportamientos esperables de parte de los adultos para proteger y respetar o garantizar un buen trato a los niños y a las niñas. Estos códigos de conducta para los adultos, ¿cierto?, son base para entender qué es permitido y también qué no es permitido en el marco de la institución de derechos que ustedes son. Y otra gran área de prevención tiene que ver con la prevención que hacemos con la comunicación. ¿Cómo funcionan nuestras comunicaciones como programa para afuera, en la relación con las escuelas, en la relación con las redes? ¿Qué decimos cuando hablamos de los niños? ¿Cómo protegemos su identidad? ¿Cómo nos generamos estigmatización? Pero también cómo revisamos que estas comunicaciones son adecuadas desde el punto de vista de entenderlas como por medios adecuados. No sé, ¿qué tan seguro y protector puede ser el uso de Facebook o WhatsApp u otras herramientas de redes sociales? ¿Qué riesgo y qué posibilidades y qué orientaciones de comportamiento son útiles entendiendo la realidad que estamos enfrentando? Y así como nuestro sistema tiene que contar con herramientas para prevenir y actuar en el momento justo, también necesitamos saber qué hacer en caso de estar frente a una situación de posible vulneración de derechos. Y aquí es importante que tengamos muy claro cuáles son las personas responsables a las cuales vamos a referir nuestras preocupaciones, cuáles son los procedimientos, cuáles son los protocolos de actuación y cuáles son buenos criterios de resolución de estas problemáticas, de estas situaciones o estas quejas o estas inquietudes de malos tratos o abusos que pueden surgir. La clave de la construcción de estos sistemas siempre es la participación. Si haces un análisis de riesgo que es contextualizado, en que los niños pueden participar, además del equipo, además de otros actores clave, a lo mejor algunos padres, el valor o la pertinencia de este va a crecer mucho. ¿Cuánto de esto lo integramos a los procedimientos normales de selección, de formación? ¿Cuánto elaboramos junto con los niños y con todo el personal de nuestros equipos un código de comportamiento que nos ayude a distinguir dónde están los límites, ¿cierto?, de una protección, ¿cierto?, dónde están los límites del buen trato, ¿cierto?, o cuando esto se puede transformar en maltrato. Pero también estar muy claro en qué hacer, a quién recurrir
y cómo enfrentar posibles situaciones. Entonces, definir en conjunto cuáles van a ser los protocolos de actuación, definir responsables que sean conocidos con los niños para que los niños puedan hablar de sus preocupaciones también, va a ser la clave para que este sistema se transforme en un sistema donde los niños y las niñas se sientan seguras y protegidas. En esta sesión vamos a trabajar también algunos elementos que te van a ayudar a ir pensando mejor esto para el programa. Que la disfruten.